Aparentemente la oposición tiene un nuevo héroe de moda, temporal como siempre, ¿no? No es ningún sacado del sarcófago como Ernesto Zedillo o el jefe Diego, ¿no? Ahora se agarraron uno más tiernito, bueno, ni tanto. El nuevo embajador gringo en México. Acaba de llegar el señor Ronald Johnson y los opositores se le fueron luego a besarle las suelas. No sé qué otra cosa le quieran besar, pero por lo menos empezaron con las suelas. Mucha oposición está confiando y poniendo sus esperanzas políticas en un gringo y veremos si les funciona, porque aparentemente Trump y el gobierno gringo ahorita son los que están haciendo más oposición que la propia oposición en México. Y es precisamente nuestro querido amigo Donald Trump el que acaba de decir hace unas horas que parte de su ley, de su plan, propuestas de ley, era cargarle con un 5% de impuestos a las remesas. O sea, el dinero que nuestros paisanos mandan trabajando de Gringolandia para acá, para sus familias, todavía ponerle 5% de impuestos para que se queden en Estados Unidos. Miren qué fregón. Afortunadamente hay buenas noticias, pero quédense con nosotros para que sepan qué fue lo que pasó con este impuesto. Y también hablaremos de cierto señor dueño de una televisora que anda insistiendo mucho en que la gente no vote el 1 de junio. Yo no sé de qué señor estemos hablando, pero es nuestro fan número 1. Seguramente ahorita nos está viendo y fue el primero en darnos like. Así que abrazos para mi mejor amigo, el magnate, tercer hombre más rico de México, que por alguna razón anda diciéndole a la gente que no vote. Qué raro que la gente que salió a marchar por la democracia hoy esté compartiendo publicaciones para que la gente no vote. Qué raro. Es el mundo al revés, diría cierto cabecita de algodón. Denos un like, amigos míos. Compartan este video, comenten lo que quieran. Si ya me tocaron la campanita, ahí está muy bien. Muchas gracias, qué amables. Si no la han tocado, acérquense, tóquenme la campanita, ¡ting!, ya que están suscritos, que diga ahí todas las notificaciones. Sí, ya están cerciorados. Bien, entonces ahora sí, comenzamos. Tim vuelve a consumir la de Golden. Amigos míos, hagamos un recuerdo, hagamos un ejercicio de memoria. ¿Se acuerdan ustedes de Tim Golden? A ver, recuerden quién es. No, bueno, les digo. Tim Golden es ese periodista al que en plena campaña electoral en México el año pasado se le antojó sacar un reportaje para comprometer a AMLO sin prueba alguna. ¿Se acuerdan? Y que estuvo, que fue compartidísimo por la oposición cuando tenían de moda el hashtag narcopresidente en los tiempos de la campaña de Xóchitl Gálvez. ¿Se acuerdan de ese reportaje que dicen que acusarían a AMLO de que el narco financió su campaña? ¿Se acuerdan? Recordar es vivir. Bueno, eso fue el año pasado. Pues nuestro compadre Tim Golden regresó por más. El portal ProPublica acaba de sacar otro de sus artículos en donde está afirmando este cuate que el gobierno de Donald Trump ha comenzado una operación para quitarle visas a políticos mexicanos que supuestamente se portan mal, son chicos malos porque se juntan con la maña. Eso sí, las fuentes de este cuate pues son opcionales, ¿no? O sea, no es obligatorio que cite fuentes. Según el señor Tim Golden, son 35 los políticos mexicanos que ya no podrán irse de shopping a los Unites. Esos políticos tendrán que cambiar su viaje a Disneylandia por un paseo en recorcholis porque ya no tienen visa. Entre los supuestos vetados hasta ahorita estarían gobernadores, exsecretarios de Estado y otros famosos fulanitos del régimen morenista. Pero la verdad es que es bien raro que, uno, nada más sean morenistas, y dos, que no digan nombres ni fechas, ni cargos. Hay que recordar que Tim Golden publicó a inicios del año pasado un artículo titulado así: entregaron los narcotraficantes millones de dólares a la primera campaña del presidente mexicano López Obrador. Un titulote, una preguntota, una pregunta que la oposición repitió una y otra vez, 1000 veces, hasta que dejara de sonar como pregunta y empezara a sonar en un mantra, que fuera como una afirmación, hasta que tus tías las panistas dijeran: sí, Chairo, como aquella vez que se comprobó que los narcos financiaron la campaña de Lopitos. Es una técnica que siempre hacen. Dicho texto del señor Golden está lleno de suposiciones, tipo ese libro exitosísimo, el bestseller como El Rey del Cash, ¿se acuerdan? Y de hecho, al final de toda este texto,
el propio autor, él mismo, concluye que según datos de agencias de seguridad de Estados Unidos, no hubo ningún financiamiento. O sea, titula con una pregunta, desarrolla y al final te la creíste, güey. O sea, no hubo nada. Mi pregunta es, ¿será que el propósito de la investigación no era la investigación en sí, sino que la gente repitiera el titular en sus cabecitas? Aplicaron un massive caller, pues, pero en el periodismo. Le vamos a dejar a nuestra querida audiencia un consejo muy útil. Cuando un titular tenga una pregunta de sí o no, la respuesta prácticamente siempre es no. O sea, si están scrolleando, navegando, perdiendo el tiempo ahí en el baño y ven un artículo titulado "La NASA contactó a aliens durante el eclipse", por ejemplo, o "AMLO prohibirá que la gente tome agua", no le den clic, la respuesta siempre es no. Son trucos, es clickbait. Otro titular, por ejemplo, de los que aplican esta es "¿La presidenta prohibió los videojuegos?". La respuesta es no. Y lo sabemos bien porque nosotros aplicamos esta semana. Así funciona. Preguntas algo que sabes que evidentemente la respuesta es no, pero la gente es morbosa y a ver pues, a darle. Y el chiste es que la gente se pregunte algo y los que no le dan clic o los que no leen la nota completa, lo dan como una afirmación. Y es un ejemplo bien claro. Vamos a hacer este ejercicio. Tú pones, y esto es una técnica que hacen los comunicadores y los periodistas y las agencias. Por ejemplo, vamos a hacer este mismo ejercicio. Tú pones, "La presidenta prohíbe los videojuegos" en el titular, y en los comentarios la gente no va a decir no, no los prohíbe, ya leí la nota, no, la gente va a decir claro, así empezaron las dictaduras porque esto y esto y esto y esto y esto, a partir de una pregunta que tú perfectamente sabías que era negativa, que la respuesta no. Entonces yo puedo preguntar cualquier cosa, suponer, inclinar tendencias, inclinar pensamientos masivos. Qué trucazo, ¿no? Dirían en Los Simpson, pero así es como la aplican. Señor astillero a sus astillas. Siguiendo con temas de la tóxica relación entre México y Estados Unidos, ¿se acuerdan, amigos míos, que ayer hablamos aquí de que La Jornada y Ciro Gómez Leiva insinuaron que ya había tropas gringas operando en México? ¿Sí se acuerdan? Pues bueno, en la mañanera se volvió a tocar el tema, pero con una pregunta muy interesante sobre esto mismo. Mi cuate periodista Julio Hernández López, también conocido por sus compas como Julio Astillero, o también conocido como el Cardenal Benítez en la película Cónclave, acudió a la conferencia de prensa presidencial y cuestionó a la presidenta Sheinbaum sobre por qué Estados Unidos presumió que los agentes de la Fiscalía General Mexicana estaban certificados por Estados Unidos. O sea, ¿qué certificación es esa? Una pregunta muy buena, porque México no anda certificando a policías gringos. Entonces, ¿por qué ellos sí nos andan certificando a nosotros? Pues ni que fuéramos comida chatarra para que nos pongan los sellos. La comandanta suprema respondió que la certificación es un proceso que proviene de tiempos antiguos, tiempos neoliberales, de otros sexenios, casi antes de Cristo, y que en todo caso se tendría que preguntar a la Fiscalía, que como organismo autónomo que es, tendría el derecho de pedirle a Estados Unidos que siga o que deje de certificarnos con esas cosas, ni que fuéramos vacas para que nos anden sellando y certificando. Y llega el nuevo embajador de Estados Unidos, precisamente. Ya llegó a México el nuevo embajador gringo Ronald Johnson, tocayo del payasito vendedor de hamburguesas Ronald. Y son precisamente muchos payasitos opositores en México los que están alabando y arrodillándose ante Johnson. El exmilitar y exjefe de operaciones de la CIA, o sea, imagínense qué personajazo, aterrizó en el país, en México, este jueves por la tarde, o sea, ayer. Y el encargado de dar la bienvenida fue el subsecretario de Relaciones Exteriores, o sea, el señor Roberto Velasco. Pero luego los expertólogos, los todólogos de Twitter, corrieron a decir que es una falta de respeto mandar a un simple y peluceable subsecretario a recibir al embajador y tendría que haber sido alguien más importante quien lo recibiera. Es más, debería ir la propia presidenta Sheinbaum, aunque amigos ya sabemos que aunque hubiera ido la presidenta en persona a recibirlo, ahorita estarían diciendo que la presidenta ya se doblegó ante Estados Unidos y esas cosas, porque a la oposición
No chili fits the mean, o sea, ningún chile les embona. De hecho, la cuenta de Sociedad Civil en Twitter, la oficial, esa organización super mega archi imparcial y apartidista que le hizo la campaña a Xóchitl Gálvez, le comentó bravo, bravísimo al tuit del señor embajador. O sea, un entreguismo inmediato. Por lo pronto, la primera actividad del embajador de Trump, aquí en México, fue visitar la Basílica de Guadalupe. Imagínense, el embajador de Trump en la Basílica de Guadalupe. Y esto lo presumió él mismo en su cuenta de Twitter. Esperemos que después de visitar a la Madre de México, tenga algo de madre con México el señor embajador. Amigos, dijo la presidenta, lo siento, pero no apoyo el 5%. Y ya para terminar, la presidenta Claudia Sheinbaum, nuestra emperatriz azteca, anunció que su mexa gobierno va a hacer todo lo posible para evitar que Estados Unidos le ponga un impuesto del 5%, ahora que a los metales, a los electrodomésticos, a los chips, no, a la cosa más noble, válida, dolorosa, a las remesas, el dinero que nos mandan nuestros paisanos. El señor Trump le quería poner todavía, después de los impuestos que pagan allá, un 5% adicional para todo el dinero que mandan los paisanos del otro lado del charco para acá, a sus familias en México. La presidenta Sheinbaum invitó a su mañanera a algunos funcionarios de Hacienda y de Relaciones Exteriores, a los que levantó bien temprano y bien tempranísimo y con las lagañas, pues los puso a exponer, así como la primera clase de las 7 de la mañana y no sabían ni dónde estaban parados. La medida rompería con un acuerdo bilateral que tiene en vigor desde el 94, según el cual los envíos de dinero no pueden pagar doble impuesto. Es un acuerdo que ya existe. O sea, los impuestos ya se los están cobrando allá en Estados Unidos como para que todavía le pongan impuesto sobre impuesto. La presidenta pidió a nuestros paisanos que están ahorita en los United States que envíen cartas a sus legisladores locales para que se quejen y los presionen de esta jalada y que no voten a favor en sus congresos para este tipo de aranceles o de impuestos en general. También confirmó que una comisión de senadores de todos los partidos políticos en México va a viajar a Washington para reunirse con legisladores locales y pedirles que no jodan la economía de ambos países aprobando este tipo de leyes manchadas. Pero en una de esas, el viaje puede resultar innecesario y en una de esas se cancelan los boletos de primera clase para Noroña, porque este viernes la ley se pausó o aparentemente se suspendió, no sabemos todavía. El Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que es algo así el equivalente a nuestra Cámara de Diputados, rechazó el proyecto de Trump, este proyecto de ley que incluye ese horrible impuesto del 5% a las remesas de nuestros paisanos. Esta misma ley general a la que Trump bautizó como la gran hermosa ley, que tiene lo mismo de hermosa que su cara, pero dejemos de hablar de cosas feas, cosas horribles y cosas antiestéticas y celebremos lo bonito. Lo bonito es que por lo pronto se cancela el impuesto a la remesa. Haga remesa, señor Trump, porque miren que ponerle impuestos al dinero que ya se ganaron nuestros paisanos en friega, en este contexto de persecución, en este contexto en el que el ICE los está persiguiendo como si fueran, ni siquiera quiero compararlo como aquellas épocas de 1940 y tantos, los persiguen como si fueran las peores épocas de la historia, como si fueran criminales, cuando su delito es trabajar. Todavía de que tienen que soportar eso y el racismo y This is America, aquí se habla español, aquí se habla inglés y todas esas jaladas que están sufriendo allá, todavía les ponen un 5% de impuestos a su chamba, al dinero que le mandan a sus familias. Qué poca mother de estas personas y qué bueno que no se aprobó. Amigos míos, denos un like, denos un comentario. ¿Ustedes creen que este tipo de políticas, este tipo de leyes y de propuestas seguirán siendo rechazadas en los congresos de Estados Unidos? ¿O creen que Trump hará algo para brincarse todas esas reglas, brincarse todas esas piedras en el zapato y al final lograr lo que él se le antoje? Recuerden que este tipo de cosas, aunque Trump las quiera, pues hay gobiernos locales que dicen yo no puedo permitir esto porque gran parte de mis gobernados son latinos y no están de acuerdo con esto. Pero aún así es el presidente y tiene
un gran respaldo popular, todavía. ¿Creen que se atreva Trump a seguir insistiendo con este tipo de cosas? ¿O dijo, ahí muere, ¿para qué le busco? Y hasta ahí llega. ¿Ustedes qué opinan, amigos míos? Que por cierto, también, ¿qué opinan de una campañita que se me olvidó comentarla? Hay un señor por ahí, mi mejor amigo. Mi mejor amigo, el tercer hombre más rico de México. Yo soy el cuarto, obviamente, por eso somos amigos. Este señor, como que se le ocurrió hacer una campaña en su televisora en la que llama a la gente a no votar el próximo 1 de junio. No les voy a decir quién es porque se enoja Ricardo Salinas Pliego, pero este señor puso a toda su gente de su televisora, en Twitter por lo menos, seguramente pronto en televisión, a decir que no voten. Mi pregunta es, para el INE, ¿no es un delito electoral que una televisora concesionada llame a la gente a no participar de una elección, mientras los comerciales con espacio pagado por el INE invitan a la gente a llamar, más bien invitan a la gente a votar el 1 de junio? Yo nunca en mi vida había visto a alguien aquí en sus cortas vidas, es que están bien chavos aquí, aquí hay puro colágeno, y más cámara 2. ¿Tú habías visto alguna convocatoria en televisión abierta que diga no voten, no voten, no voten? Oye, ni en, ya no les tocó a ustedes, pero en Cartoon Network, en el Votatún, ese sí les tocó. Siempre te invito a votar para que gane tu caricatura favorita, pero nunca he visto, oye, te invito a que no votes. Mi pregunta es si eso es un delito o no. Y yo no quiero pensar, ¿por qué no querrá que la gente vaya a votar por nuevos ministros? Se me hace muy raro. ¿Qué tiene en contra de los ministros actuales? Qué raro. ¿Será algo personal? ¿Será que no le gustan los invitados que hemos tenido aquí? ¿Por qué no le caen bien los nuevos ministros? Yo no sé. ¿Por qué será, amigos? Déjenme en los comentarios. ¿Por qué creen que nuestro mejor amigo Ricardo Salinas Pliego, pues como que no quiere que la gente respalde este proceso democrático de elegir nuevos ministros? Qué raro que no quiera. ¿Quién sabe? Es que uno es mal pensado, pero a lo mejor son pensamientos impuestos. Son pensamientos impuestos. No lo sé. Son cosas culturales. Amigos, muy buen fin de semana. Si se van a ir de cochinos, si se van a ir a perrear, si se van a ir a bailar reggaetón hasta el suelo, entonces disfruten lo rebotado y buen fin de semana. Nos vemos aquí el lunes. Soy Poncho Gutiérrez. Si ya me tocaron la campanita, muchas gracias. Si no la han tocado, acérquense, tóquenme la campanita. ¡Pim! Y nos vemos aquí puntualmente el lunes.